Transmite LRA Radio Nacional, LS82 TV Canal 7, Buenos Aires, República Argentina, y todas las emisoras y canales que integran la cadena nacional de radio y televisión, directamente desde el Salón de Actos Felipe Vallese, en la sede central de la CGT de nuestro país. Es esta otra de las habituales reuniones del primer mandatario argentino, Teniente General Juan Domingo Perón, con los distintos sectores gremiales de nuestro país. En esta oportunidad con los dirigentes de 118 gremios confederados de la República Argentina. Acompañan en el estrado del Salón de Actos al presidente Perón, su excelencia el señor ministro de Trabajo, don Ricardo Otero. El señor ministro de Bienestar Social, don José López Rega. El secretario general de la CGT, señor Adelino Romero. Y todos los dirigentes de la mesa directiva de la Confederación General del Trabajo. A continuación se podrá escuchar el mensaje del excelentísimo señor presidente de la República Argentina, Teniente General Juan Domingo Perón. Bueno, compañeros, comienzo por agradecerles tan amable salud. Y hoy, siguiendo el orden de las disertaciones que vengo realizando los jueves en la CGT, voy a tratar un tema que es de actualidad y que creo necesario aclarar desde el gobierno en un tema que está de actualidad, como es lógico, en la clase trabajadora. Se trata de la relación de sueldos y de costos de vida, o en otras palabras, precios y salarios. Tema de suma importancia para el mantenimiento de un equilibrio sin el cual generalmente el hilo se suele cortar por lo más delgado. Para esto quiero, en pocas palabras, historiar este desenvolvimiento en nuestro país. Hace ya 30 años, cuando se crea el justicialismo, nuestro país se encuentra en este aspecto en unas condiciones lamentables. En estos 30 años, todo el proceso social del país ha avanzado. En 1943, cuando empezamos a actuar nosotros, nuestro país no tenía casi industrias. Ni los alfileres que empleaban nuestras modistas acá en Buenos Aires se fabricaban en el país, todo venía del exterior. Nosotros iniciamos la industrialización del país. Es decir, fuimos convirtiendo una masa rural en una masa urbana organizada. Por eso, cuando se comenzó a trabajar sobre sueldos y salarios, preferentemente se comenzó por el trabajador rural. Desde Trabajo y Previsión, la primera reforma de fondo que se hizo fue el Estatuto del Peón.
La situación de esos obreros rurales era muy próxima a la esclavitud, algunas veces peor, como he dicho muchas veces. Había peones que ganaban 10 pesos por mes, 10 pesos por mes, y el término medio de los salarios rurales no pasaba de 50 pesos por mes. Entre esto había que considerar todo el proceso de la yerba, del tanino, todos trabajadores rurales, indudablemente desorganizados y dispersos, de manera que no había nadie que pudiera ocuparse de la defensa de los intereses profesionales. El sector de la industria era insignificante. Yo recuerdo que cuando se hizo el estatuto del peón y obligamos a todo el mundo a poner un salario, porque 10 pesos no era un salario. En fin, se produjo en el campo nuestro un gran alboroto. La primera carta que recibí fue de mi madre, que tenía una estancia en la Patagonia, que me decía: si vos crees que yo le puedo pagar 150 pesos a los peones, te has vuelto loco. Naturalmente que yo le contesté a renglón seguido. ¿Cómo? A renglón seguido le contesté: si no podés pagar, tenés que dejarlos que vayan a otra parte donde le paguen. En vez de tener 20 peones, tenés 10, pero pagalos por lo menos. Y lo pagó, y estuvo conforme, y tomó todas las medidas. Bueno, cito este caso porque eso fue general en el campo, fue general en todo el país. Es decir, que por primera vez el trabajador rural llegó a entrar en una categoría de trabajador y no de bestia de trabajo o de esclavo. Desde entonces hasta ahora han pasado 30 años. Y nosotros, ese país que recibimos en el 46, sin industrias, lo dejamos cuando en 1955 debimos abandonar el gobierno por la presión del levantamiento militar. Lo dejamos fabricando ya toda la industria mediana en una línea completa y exportando ya manufactura. Fabricando máquinas diésel eléctricas con lo que reemplazamos los ferrocarriles, camiones, automóviles, tractores y toda la línea ya iniciando de la industria mediana. Todo ese proceso fue acompañado precisamente por las medidas sociales que desde Trabajo y Previsión se fueron realizando. Para hacer un guiso de liebre, lo primero que hay que tener es la liebre. Por eso nosotros pensamos que el paso inicial era el de poder consolidar una organización de los trabajadores rurales y de los trabajadores urbanos. Esto es fácil hacerlo en los trabajadores urbanos y es difícil en los rurales porque están tan dispersos y sometidos a tantas influencias raras de las fuerzas patronales, de la costumbre, de un montón de cosas que para realizarlo se necesita que pase tiempo. Sin embargo, fuimos dando pasos importantes para la organización. Fue entonces cuando pudimos pensar en organizar los elementos necesarios para poder establecer un equilibrio perfecto entre el costo de la vida y los salarios que se pagaban. Comenzamos por formar lo que llamamos el Instituto de la Remuneración, que funcionó en Trabajo y Previsión.
y que estudió localmente, como también desde un punto de vista general, los salarios con relación al costo de la vida. Y nos dio un índice para poder establecer lo que nosotros llamamos entonces el salario vital móvil, es decir, una base debajo de la cual no podía estar ningún trabajador porque estaba sumergido, es decir, porque no ganaba lo necesario para hacer frente a un costo de la vida. Ese fue el punto de partida, ya en 1948-49, desde Trabajo y Previsión. Fue así que se fue estableciendo paulatinamente ese equilibrio. Equilibrio que se refleja perfectamente bien en los porcentuales, en la distribución de la renta y en la distribución de los beneficios. En 1955, la proporción establecida y consolidada en un país con muy débil inflación, casi sin inflación, era el 47,7% de los beneficios iban al trabajo y el 52,3% iba para los patrones, para las empresas. Eso en ese entonces resultó justo porque el poder adquisitivo de la masa había aumentado extraordinariamente, merced a que congelados los precios no habíamos permitido que la inflación anulara todo beneficio. Yo recuerdo que en el 54, una de las últimas reuniones que hice yo en la presidencia, donde concurrieron todos los secretarios generales de los gremios argentinos, yo les pregunté en este aspecto si estaban conformes, si estaban satisfechos. Y unánimemente me dijeron, no queremos aumento de sueldo, lo que queremos es que no aumenten tampoco los precios. Y efectivamente, yo allí aprendí esta lección. Fue cuando nosotros establecimos ya, a mediados de la tercera o en la segunda mitad del primer gobierno justicialista, establecimos los convenios colectivos de trabajo sobre esta base, sobre un salario vital móvil, regulado por el Instituto de la Remuneración, porque en unas zonas es posible aumentarlos, en otras zonas no. Las zonas no son todas iguales. Hay una general, sí, pero sobre esa general hay particularidades, porque muchas veces se nos ocurrió que los convenios colectivos de trabajo establecieron precios generales y algunas fábricas no las podían pagar. Entonces era peor que cerraron, porque quedaba una cantidad de gente sin trabajo. Entonces a esos convenios colectivos de trabajo respondían las fábricas directamente acordando con sus obreros y decían, nosotros no podemos pagar cuánto, y se pagaba el máximo que se podía pagar, es decir, una colaboración. El trabajador, es decir, aceptaba un menor salario, no muy grande, pero por lo menos un menor salario, por acuerdo con la fábrica, porque claro que aún para él era peor que cerrara. Bien, todo eso llevó a un perfeccionamiento que después de la caída del gobierno justicialista, como las demás cosas, se vino todo abajo, porque eso se fue destruyendo de una manera o de otra, y volvimos a muchas cosas que los argentinos creíamos ya totalmente superadas para nuestro futuro. Al hacerme cargo nuevamente del gobierno, es decir,
cuando ya calculamos que eso era una cosa posible, comenzamos a estudiar este problema y nos dimos cuenta que en la situación creada era indispensable que estableciéramos un modus operandi, una manera de actuar que permitiera crear valores, no destruirlos. Y para crear valores, lo mejor es acordar, ponerse de acuerdo. Porque la lucha, y bueno, la lucha es siempre una destrucción de valores. Y nadie en la vida, ni los patrones ni los trabajadores, pueden mejorar con la destrucción de valores. Es necesario en esto tener una alta comprensión. Yo comprendo y entiendo que la misión del dirigente sindical es tratar de mejorar. Eso es una cosa que es consustancial con su propia existencia. Él debe luchar por mejorar, porque si él no lucha como los otros luchan, siempre va en la pérdida. Es humano y es lógico que de buena fe cada dirigente quiera mejorar a su gremio. Yo recuerdo que en unas reuniones muy importantes que yo hacía en 1949 o 50 con los industriales para irlos convenciendo en la necesidad de ponerse de acuerdo. En aquella época no era posible porque los patrones no estaban organizados. Hoy es posible porque hoy son organizaciones las que comprometen y se entienden. Antes no había esa organización patronal, la creamos también nosotros. Entonces ahora es posible que dos grandes organizaciones se entiendan y se pongan a trabajar conjuntamente para el bien del país y para el mejoramiento de la clase trabajadora. Yo recuerdo que en una reunión me hizo mucha gracia y siempre me he acordado, porque un petizo así industrial que estaba de eso, me dice, pero es que los trabajadores quieren ganar cada día más. Y yo lo miré y le dije, ¿y usted no? Que cada uno quiera ganar siempre un poco más, es mejor. Ahora, lo inteligente y lo lógico es estudiar las formas en que se puede llegar a realizar eso sin perjuicio de nadie. Porque mejorar un lado perjudicando al otro no puede ser permanente. La estabilidad viene por un equilibrio y el equilibrio viene por un arreglo que a las dos partes les satisfaga. Quizás no todo lo que se ambiciona, pero sí todo lo que se necesita, que eso es lo importante. Es decir, ese equilibrio es lo difícil de establecer. Y que la ruptura de ese equilibrio es el que trae los grandes, las grandes perturbaciones, que no son sino la destrucción de valores. Esto es lo que en buena fe uno acepta y comprende. Naturalmente que hay algunos otros factores que ya no son de tan buena fe. Hay algunos que quieren Lola por Lola, nada más. De manera que frente a todo ese problema, antes de hacernos cargo nosotros de este gobierno, que para cualquier hombre es un presente griego, porque la situación en que hemos recibido el país es realmente lamentable, o era realmente lamentable. Un país que tiene obligaciones con el exterior por 7.000 millones de dólares. Multipliquémoslo por 1.000 y vamos a tener una idea de lo que es esa deuda. Ahora,
A esa deuda corresponde una deuda interna, eso es con nuestros hermanitos del norte. Ahora, en el orden interno, que también se ha generado una deuda inmensa como consecuencia de que todo era déficit. Ya se calculaba el presupuesto con 30.000 millones de déficit, como quien se toma una pastilla, sin que a nadie le produjera la mayor extrañeza. Pero es que eso después hay que pagarlo, esos 30.000 millones. Así nosotros nos encontramos con una deuda interna por déficit de toda naturaleza de 3 billones, es decir, 3 millones de millones. Ya una cosa que es de loco, ya no se puede leer con tantos ceros. Y todo eso, compañeros, hay que pagarlo. Y de la única manera que se puede pagar es haciendo plata. Y como dice el tango, para juntar chirola hay que laburar. No hay otra manera. Entonces, de lo que se ha tratado es precisamente de eso. Organizar el trabajo y realizarlo dentro de las posibilidades, sin que todo eso negativo gravite en mantenernos estáticos. No, el país es como un negocio, un gran negocio. Es un negocio individual amplificado, eso es el país. Y en los negocios, bueno, cuando se hacen buenos negocios, se enriquecen. Cuando se hacen malos negocios, se funden. Esto también cuenta para el país y para el Estado especialmente. Lo que tratamos de hacer es trabajar para crear, no dar pasos más largos que los que nos permitan los pantalones, pero tampoco quedarnos sentados. Le estamos dando a todo lo que es posible y ganando de todos lados un poquito. Observen ustedes que ya en lo que va de este tiempo, 6 meses, en la proporción de la distribución de beneficios, hemos pasado del 33%, que era lo que distribuían entre los obreros antes, al 42%. Ya en este momento ha aumentado al 42%. Tendemos al 50%, poco a poco, como hemos venido realizando esto. Nuestra moneda, que antes estaba totalmente desvalorizada, ha mejorado en estos 180 días el 40% de su poder adquisitivo. Es decir, antes un dólar costaba $1.450 cuando yo llegué acá. Y en este momento cuesta 960, 970. Y lo iremos bajando más. Es decir, que en pesos ley, un dólar cuesta 9 pesos 80. De manera... Cuando nosotros llegamos aquí no teníamos ninguna reserva financiera. Hoy ya tenemos 1.300 millones de dólares en la caja. Compañeros, todo esto va conformando, pero ya tenemos
y yo les voy a entregar a todos ustedes, cada uno de ustedes tendrá un plan quinquenal, un plan trienal. En ese plan trienal ustedes verán cómo estamos, cómo vamos a estar en 1977 y cómo haremos para llegar a eso, con números y cifras. Y lo iremos realizando con la misma tranquilidad con que hemos venido trabajando, sin jorobar a nadie, tratando de ayudar a todo el mundo y no complicándole la vida a ningún argentino. Que eso es lo que ya nosotros estamos aumentando nuestra producción industrial. Estamos comenzando ya la exportación en gran escala. Nosotros calculamos que ya este año vamos a tener, para empezar, al 31 de diciembre, una exportación de manufacturas por 150 millones de dólares. Gracias. Calculamos que para 1977 ya vamos a pasar los 500 millones de dólares anuales de exportación de manufactura. Nuestras fábricas van a triplicar su producción. Y de 250.000 unidades que exportamos ahora llegaremos a exportar 3 o 4.000. De manera que ahí está. Eso lo van a ver ustedes en el plan trienal, cómo se va a ir realizando todo ese esfuerzo y lo que representa todo ese esfuerzo como movimiento de capitales y de ganancias para el país, porque las compañías que lo hacen son compañías argentinas que reeditan acá sus beneficios y no en otras partes, porque también eso hay que cuidarlo. Ahora, en este momento, todo el movimiento de esa naturaleza no pasa de 2.500 millones de dólares. Pensamos que en el 77 estaremos arriba de los 6.000 millones de dólares en la exportación. De esos 6.000, unos cuantos miles quedan de ganancia, y no hay que olvidarse. Y de esa ganancia, el gobierno se ocupará de que sea distribuida con justicia entre todos los que la producen, sin colateralismo y sin ninguna ficción. 50-50, como dice, mitad y mitad. Es decir, que nuestro programa estaba basado en una expansión que es indispensable. Por eso hemos llegado a estos acuerdos, que nos permitan llegar a esa expansión sin dificultades, tanto en la zona urbana de la industria como en la zona rural del agro. El mundo actual está hambriento y nosotros fabricamos comida. Fíjese si no va a ser un negocio. Pensamos hasta el año 1977 triplicar por lo menos la actual producción agropecuaria. En este sentido, tenemos también que tener el concepto de lo que está pasando en el mundo, en la industrialización y en su aspecto tecnológico. No debemos cometer el error que han cometido los anteriores. Hay que experimentar en cuero ajeno, porque la experiencia en cuero propio suele ser el maestro de los tontos. En esto, yo vengo de una región del mundo donde se ha elaborado toda la grandeza tecnológica de este mundo, que es Europa. Allí se agarran la cabeza y dicen: qué bárbaro hemos sido.
hemos desarrollado tecnológicamente a raíz de extinguir todas las fuentes de producción ecológicas de nuestra zona. Y ahora estamos a merced de los que vendan materia prima. Los que venderán materia prima en el futuro somos nosotros. De manera que imagínense en un mundo sin proteínas. El hombre no puede vivir más de una semana sin proteínas. Si le suprimen totalmente, se muere en una semana un hombre sin proteínas. Y el mundo está sin proteínas. Por eso se ven esos chicos barrigones y esa pobre gente escuálida en todas partes. Falta de proteínas. Nosotros tenemos actualmente 50 millones de vacas. Tenemos que tener 150 o 200 millones de vacas, porque el mundo hambriento nos va a pedir proteínas y nosotros debemos estar en condiciones de dar esa proteína. Tenemos que, al agro, igual que a la industria, así como en vez de producir una fábrica 100.000 automóviles anuales, debe producir 1.000.000. Este señor que trabaja en el campo no puede tener su campo para tener unas cuantas vaquitas, no. Ahora debe tener todas las vacas que el campo permita. Y si no, pagar un impuesto por tener campo desocupado. Compañeros, lo mismo ocurre con el agro. El mundo está deseoso de recibir cereales, sino que aquí se ha estado produciendo en una medida insignificante. Nosotros, cuando elaboramos los planes quinquenales, de los cuales solamente pudimos cumplir 1,5, y teníamos 5 planes quinquenales ya elaborados, calculamos que a esta altura estaríamos en el 4.º plan quinquenal. Y en ese 4.º plan quinquenal, la producción del agro debía haber aumentado por lo menos 5 veces, porque en cada plan quinquenal debía duplicarse. Claro, destruyeron los planes quinquenales, pararon todos y seguimos siendo una rémora. Aquí estamos muy cómodos y sentados, pero el país no va adelante. Y la misión del que gobierna un país es muy simple, es sumamente simple. La obligación fundamental de un hombre de gobierno es hacer la felicidad del pueblo y labrar la grandeza futura de la nación. Cuando se cumplen esos 2 aspectos del gobierno, lo demás es todo secundario. Hay que tener un pueblo feliz, sin excitaciones y sin apuros, trabajando tranquilamente por labrar esa grandeza a lo largo del tiempo. No hay que sacrificar una generación para que otra pueda disfrutar, que eso es un cuento ya muy viejo y conocido. Debemos trabajar despacio, en un ambiente de felicidad y de dignidad en ese trabajo, que piano a piano llegaremos en los años y si no en los siglos a labrar la grandeza de nuestra nación. Por eso, compañeros, cuando debemos hablar de sueldos, o sea, de salarios y precios, tenemos que considerar todos estos aspectos. No podemos lanzarnos, diremos, a perturbar una acción que se va realizando. Yo jamás le he prometido al pueblo argentino nada que no haya sido capaz de cumplir. Hasta ahora jamás he prometido en vano. Y yo prometo acá bajo mi palabra de que nosotros en este plan trienal que iniciamos vamos a poner a punto
toda una situación nacional, donde tanto la felicidad del pueblo como la grandeza de la nación se vayan realizando paulatinamente. Pensamos que todo esto es posible. Claro que hay algunos que no quieren que sea así. De esos no nos ocupamos. A esos los dejamos porque esos no van a hacer tampoco nada. Cuando nosotros nos pongamos en marcha, en la forma en que el país está decidido a hacerlo, con paz, con justicia y con libertad, somos una aplanadora que el día que lo pongamos en marcha, pobre el que se ponga adelante. Los trabajadores argentinos tienen mi palabra en ese sentido. Yo les aseguro que volveremos nuevamente a los tiempos en que todo el mundo estaba feliz y tranquilo y el pueblo tenía un poder adquisitivo suficiente como para vivir en orden de dignidad y de felicidad. Cuando nosotros podamos multiplicar nuestro negocio, nuestro gran negocio del país, y cuando nosotros podamos distribuir justamente el producto de esa multiplicación, el poder adquisitivo de la masa popular será tan extraordinaria que el consumo pegará un empujón para arriba. Eso mejorará el comercio pedirá a la industria, se multiplicará la industria, eso a la producción, y ese ciclo económico que siempre está formado por esos 4 factores: producción, transformación o industria, circulación o comercio y consumo. El consumo es un factor de riqueza. Yo pregunto siempre, ¿qué le pasaría a países ricos como Alemania, por ejemplo, en este momento, si bajara su consumo? O Estados Unidos, si le bajara el 20% del consumo a Estados Unidos, ¿qué le pasaría? Es el crack de su economía. El consumo es un factor de riqueza, no como algunos idiotas creen que para hacerse rico hay que ahorrar. Nadie se ha hecho rico ahorrando. Se hace rico trabajando y haciendo buenos negocios, que es lo que el país está en este momento empezando a hacer, saliendo de una inercia estúpida que lo ha mantenido sumergido durante 18 años. En este sentido, como digo, los trabajadores tienen mi palabra y estén tranquilos que yo sé cumplir mi palabra, y les prometo que volveremos a ese poder adquisitivo extraordinario que el pueblo tenía en 1955, donde a nadie le faltaban 100 pesos en el bolsillo, y eran 100 pesos aquellos. De manera que todo este proceso está en marcha. No hay que, tener inquietudes en este sentido, porque nosotros tenemos la responsabilidad y afortunadamente sabemos cumplir y cubrir nuestra responsabilidad. Dentro de pocos días he de anunciar el plan, y cada dirigente recibirá un ejemplar del plan donde lo podrá estudiar y meditar, porque queremos que este plan no sea conocido solo por nosotros que lo hacemos. Este debe ser conocido por todos los que lo tienen que ejecutar, y los que lo tienen que ejecutar preferentemente es el pueblo, y a ese pueblo hay que decirle a cada uno: su misión es esta. Convencido de que si a cada argentino se le dice cuál es su misión, la va a cumplir. En este momento en que todos estamos determinados a marchar hacia adelante y a no quedarnos sentados como hemos estado estos últimos años, hay que pensar que ya con lo que ha pasado es un indicio de que estamos cumpliendo. La sola valorización de la moneda, que es un índice importantísimo porque con eso aumenta el poder adquisitivo,
la congelación de precios que por acuerdo de las partes se ha llegado a mantener, mientras el poder adquisitivo aumenta por la valorización de nuestro signo monetario, el precio está estático por el compromiso contraído. Además de eso, el hecho de poder movilizar los grandes negocios para el país están indicando que a corto plazo todo esto va a satisfacer de la manera más absoluta. Y pasaremos de una economía de miseria en que ha estado viviendo el país a una economía de abundancia como la que ya vivimos en 1955, donde nadie que trabajara podía estar debajo de la línea vital que fijaba el salario vital y móvil. Debajo de esa línea no debe haber ninguno. Arriba de esa línea todos, en la concurrencia y en su capacidad y en su esfuerzo, que es el que premia a los hombres con toda justicia. Eso, arriba de la línea de la vida, donde aún el más incapaz debe de estar, los capaces se van clasificando y mejorando y ganando en relación a su capacidad y a su esfuerzo. Eso es lo justo. En una comunidad organizada, cuando se llega a ese acuerdo y se marcha por esa senda, no debe haber preocupaciones ni excitaciones de ninguna naturaleza, porque en lo económico nadie hace milagros. El mismo Cristo sabemos que él curó, pero arreglar la economía nunca se puso él en eso. Yo quería, compañeros, enterarles a ustedes, que son los que más me interesa que conozcan estos problemas, para tener una sensación real. Se habla de paritarias y de todas esas cosas, la necesidad de hacerlas. Bueno, yo aquí podría decir como Fidel Castro, como Fidel Pinto, lo inventé yo. Y es cierto, porque las paritarias, es decir, los convenios colectivos de trabajo fueron una de las primeras grandes conquistas, pero nosotros las comenzamos a realizar cuando habíamos ya conseguido una economía de abundancia, porque los convenios colectivos en un periodo de abundancia aseguran la justicia, en un ambiente de miseria provocan la lucha, que a su vez es negativa para el mejoramiento de todos. Por otra parte, compañeros, cuando hemos puesto a la Confederación General del Trabajo, que debe de ser una garantía para todos los trabajadores, porque conozco los dirigentes, no de ahora, de hace 30 años que los vengo conociendo, si sabré yo quiénes son los dirigentes. Ahora, imagínense, tengo la confianza más absoluta en la honradez, en la honestidad y en la capacidad de esos dirigentes. La CGT puede estar segura y tranquila con los dirigentes que tengan, al que algunos tontos digan que son burócratas. Lo que son nuestros dirigentes es responsables. Son hombres que saben su oficio y lo conocen perfectamente bien y no juegan a aventuras estúpidas que saben que no conducen a nada. Son hombres serios y responsables, que es lo que se necesita tener como dirigente, en todos los órdenes,
ya sean políticos o ya sean sindicales. Por eso digo, los convenios colectivos, bueno, si todo el proceso que estamos viviendo ha sido a base de un convenio colectivo de trabajo, de una paritaria como le llaman ahora, no se ha reunido la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica y han realizado un convenio colectivo de trabajo en el más alto nivel. Bueno, eso hay que darle tiempo para que ningún convenio colectivo puede a priori, calificarse, porque no se sabe el resultado. Tenemos que esperar el tiempo suficiente para que eso dé su beneficio. Hace apenas 6 meses que hemos hecho el gran convenio colectivo, en el que ha estado el Estado y las confederaciones patronales y de trabajadores. Lo hemos ampliado después al agro, es decir, que todos los trabajadores urbanos y rurales, por medio de sus verdaderos representantes y sus calificados representantes, que son los dirigentes, han negociado un acuerdo que debe tener su plazo, no 6 meses. Nosotros habíamos establecido en todos los convenios colectivos 2 años, y en 1955 ya estuvimos por extenderlo a 3, para asegurar un equilibrio estable a la organización tanto patronal como sindical, que le permita al patrón hacer sus planes, porque ellos tienen que hacer sus planes en las fábricas, en las industrias y en todas partes. Y en 6 meses no hay un plan que se pueda concebir y realizar. Hay que dar un espacio de tiempo. Por otra parte, como les digo yo, en eso me hago responsable de lo que digo. Nosotros, antes del año 1975, ya estaremos en una economía de abundancia. Habrá llegado entonces el momento de poner las cartas sobre la mesa y de distribuir con justicia y de la mejor manera los beneficios que este trabajo de 2 años o de 1 año y medio ya nos ha puesto en las manos. En ese momento entonces haremos todo y todas las cuestiones. Ahora creo que es el momento de trabajar con orden y con tranquilidad, permitiendo que este programa que establecimos hace 6 meses y que lleva ya tan buen resultado, porque ya hemos comenzado a recibir los beneficios. Hay que darse cuenta que hacer una reserva financiera de 1.300 millones de dólares cuando se deben 7.000 no es moco de pavo. Bueno, compañeros, yo he querido hacer esta disertación referente a este tema porque quería que todos los compañeros tuvieran fe en nosotros, fe en el gobierno que jamás ha defraudado al pueblo, y fe en los dirigentes sindicales que siempre han demostrado un cumplimiento honesto y capacitado de su misión. Si ellos marchan adelante con la bandera que nosotros hemos enarbolado, yo les aseguro que nadie tendrá por qué arrepentirse. Si alteráramos haciéndole el gusto a muchos que quieren Lola, no tendríamos mucho que agradecer. Dijimos cuando iniciamos nuestra tarea, que necesitamos un margen para reconstruir el país. Estamos en plena reconstrucción. Antes de reconstruir al país no podemos poner en marcha una ampliación de todas nuestras cosas. A pesar de eso, ustedes ven que en el esfuerzo de la reconstrucción ya estamos mejorando la vida argentina.
La hemos mejorado desde todo punto de vista, económica, social y espiritual. Yo veo la cara de los argentinos muy distinta que la que yo vi el 17 de noviembre del 72 cuando llegué. Bueno, compañeros, creo haber desarrollado este tema con toda la amplitud que merece la consideración de un asunto tan importante. Pero quiero finalmente cerrar esta conversación asegurándole a los trabajadores argentinos que estamos, tanto el gobierno como los dirigentes sindicales, firmes en la observación. Nada que sea injusto podrá producirse en el futuro en la distribución de los bienes que permita asegurar un perfecto equilibrio en una economía de abundancia, donde cada argentino en un país realizado pueda también realizar su propio destino. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Señora, por favor, señora. Se acaba de escuchar la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, Teniente General Juan Domingo Perón, quien lo hizo en otra de sus habituales reuniones con los dirigentes sindicales, en esta oportunidad los que representan a 118 gremios confederados de todo el país. Directamente desde el Salón de Actos Felipe Vallese de la sede central de la Confederación General del Trabajo en la ciudad de Buenos Aires, ha transmitido LRA Radio Nacional, LS82 TV Canal 7 y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, las que a partir de este instante continúan con la difusión de sus respectivos programas.